Niña de 7 años mete algo aterrador bajo sus uñas, provocando caos en todo el hospital. En el pequeño salón de clases de la escuela primaria San Miguel, la mañana comenzó con las risas y charlas animadas de los alumnos de segundo grado, sección B, pero al fondo del aula, una figura delgada permanecía agachada en silencio, con la cabeza baja y las manos escondidas bajo el pupitre, completamente aislada del bullicio. Clara, ¿no vas a participar en la actividad de dibujo con tus compañeros?, preguntó con dulzura la maestra Marta, acercándose. Clara negó suavemente con la cabeza, sin levantar la vista. Solo quiero ver tus manos un momentito, ¿puede ser? Clara volvió a negar, esta vez más enérgicamente. Retiró las manos y se echó hacia el borde del pupitre como si temiera algo que no podía nombrar. Sonó el timbre. Los niños corrieron al patio, felices. Pero Clara se quedó en su asiento, mirando fijamente al suelo. La maestra Marta suspiró y salió al pasillo. Allí se topó con el profesor de educación física, Miguel, que acababa de llevar a los alumnos al recreo. ¿Clara no salió otra vez?, preguntó Miguel, secándose el sudor de la frente. No, ya estoy empezando a preocuparme de verdad, Miguel. Nunca participa en nada, siempre oculta las manos debajo de la mesa, y empiezo a sospechar que algo no está bien. Miguel asintió, pensativo. También noté que últimamente los demás la evitan. Ayer, uno la llamó, bicho raro. ¿Lo escuchaste? Marta no respondió. Esas palabras le dolían como agujas en la piel. Regresó al aula con el corazón apretado. Durante la clase de matemáticas, Clara tembló al agacharse a recoger su lápiz del suelo. Cuando su mano rozó el borde del escritorio, Marta alcanzó a ver que sus uñas estaban teñidas de rojo oscuro. Había sangre seca cerca del meñique. Contuvo el aliento. Al terminar la jornada, Marta intentó retener a Clara unos minutos más. Pero Isabel, la madre de Clara, ya la esperaba en la puerta. Era una mujer alta, de mirada afilada, con los brazos cruzados y expresión de impaciencia mientras miraba el reloj. Marta, dijo Isabel con rapidez, por favor no la retenga más. Tengo que trabajar en el turno de noche. Señora Isabel, solo necesito unos minutos. Últimamente Clara no parece estar bien. No se integra con los demás y... No lo exagere, la interrumpió Isabel, con voz seca. La niña es sensible. Siempre ha sido así. Marta intentó mantenerse calmada. Solo quiero concertar una cita, ya sea aquí o en su casa. No hace falta, en serio. Conozco a mi hija mejor que nadie, dijo Isabel, tomando fuertemente la mano de Clara. Vámonos. Clara miró a la maestra Marta una última vez. Sus ojos eran como agua helada en invierno, fríos y desesperados. Marta apretó con fuerza el cuaderno de notas que tenía en la mano. Al día siguiente, durante la clase de manualidades, los alumnos tenían que recortar figuras de animales. Marta caminaba entre los grupos animándolos. Cuando llegó al pupitre de Clara, notó que no había tocado las tijeras. ¿No vas a hacerlo?, preguntó. Clara asintió, tomó las tijeras y, su mano resbaló. La hoja cortó justo en medio del dedo índice. Comenzó a sangrar. Pero lo que horrorizó a Marta no fue la herida, sino la reacción de Clara. No gritó, no se quejó. Solo temblaba y, como por reflejo, ocultó la herida con la otra mano, como si temiera que alguien la viera. Miguel, llama a la enfermera. Clara se ha herido, gritó Marta. Poco después, la enfermera principal Lucía Cordero llegó al aula. Se arrodilló rápidamente y comenzó a presionar la herida con una gasa médica. Al abrir el vendaje, se detuvo en seco. Clara, ¿qué tienes en las manos?, murmuró Lucía, mirando la piel inflamada alrededor de la uña, de la que supuraba pus amarillenta. Parece que hay algo duro bajo la uña. Necesito llevarla a una sala médica mejor equipada. Marta la siguió, el corazón acelerado. Clara permanecía sentada en la camilla, con la mirada perdida. Lucía intentó quitar con cuidado el vendaje del pulgar. Tranquila, cariño, voy a hacerlo con cuidado, dijo con ternura. Pero Clara retrocedió bruscamente,
con los ojos muy abiertos, respirando con dificultad, apretando los puños contra su camiseta. No, no, no deben mirar, susurró. Marta se sentó junto a la camilla y tomó su mano. Amor, soy la maestra Marta. Nadie va a hacerte daño. Pero necesitas ayuda, ¿sí? Clara negó con la cabeza. Una lágrima le corrió por la mejilla. Minutos después, Marta asistía a una reunión urgente con Lucía, Miguel y el director del colegio, Enrique Delgado. Todos estaban serios. La herida no es reciente, dijo Lucía. Varios dedos muestran señales de infección prolongada. Y sospecho que bajo las uñas hay objetos extraños, como plástico o vidrio. ¿Vidrio?, preguntó Miguel, sorprendido. Sí, si se confirma, ya no estamos hablando de un accidente común, dijo Lucía en voz baja. Propongo trasladar a Clara al Hospital Infantil de Zaragoza. El director Enrique asintió. Y si es necesario, contactaremos a servicios sociales. Marta añadió. También quiero hablar sobre la madre de Clara. Siempre evita el contacto, rechaza cualquier intento de conversación. Y la forma en que Clara la mira. Es como un gatito acorralado. Esa misma tarde, Marta llamó a Isabel para pedirle que fuera a la escuela y aclarara la situación de Clara. Isabel llegó con casi una hora de retraso, con la misma mirada distante de siempre. ¿Y ahora qué pasó?, preguntó, de pie en la oficina del director. Señora Isabel, empezó Marta suavemente, la situación de las manos de Clara no es menor. La niña tiene infecciones y objetos incrustados bajo las uñas. Habla como si yo maltratara a mi hija, exclamó Isabel. Ya dije que es muy sensible. Se muerde las uñas, se lastima sola cuando está ansiosa. ¿Qué niño no lo hace? Lucía intervino. Solo necesitamos su permiso para llevarla al hospital y hacerle estudios más detallados. Isabel cruzó los brazos y miró por la ventana. Está bien, pero yo tengo que trabajar. No puedo acompañarla. Encárguense ustedes. Marta guardó silencio. Observó cómo Clara salía con su madre. Cuando Isabel la tomó de la mano, la niña intentó retirarla. Pero la mujer la apretó más fuerte y se la llevó. Miguel, que estaba junto a Marta, murmuró. ¿Viste sus ojos? Clara parecía suplicar que alguien la salvara. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de niebla, el frío calaba hasta los huesos. Pero dentro del aula de 2B, el ambiente era aún más pesado, como una losa sobre el pecho de Marta. Sentada en su escritorio, miró de reojo a Clara, otra vez escondiendo las manos bajo la mesa. Clara llamó suavemente. ¿Trajiste el trabajo de manualidades de ayer? Clara asintió y dejó sobre el escritorio una hoja de papel a medio doblar. Sus dedos aún estaban vendados con gasas finas. ¿Te duele menos hoy?, preguntó Marta con voz suave. Sí, susurró Clara, sin apartar la vista del papel. La mañana transcurrió con tensión. En el recreo, los compañeros salieron al patio. Marta notó que el grupo de amigos Ana, Laura y Carlos cuchicheaban algo, riéndose. No te sientes cerca de ella. Va a sangrar otra vez, gritó Carlos. Qué rara es, agregó Laura. Sus uñas dan asco, dijo Ana, frunciendo el ceño. Clara agachó la cabeza, apretando las correas de su mochila, sin decir palabra. Marta se acercó, firme. Carlos, Laura, Ana. Vengan aquí ahora mismo. Los niños se detuvieron en seco, en silencio. Nadie tiene derecho a burlarse de sus compañeros. Si vuelve a pasar, llamaré a sus padres. Los tres niños asintieron en voz baja y se fueron. Marta se sentó junto a Clara. Perdón, Clara, no dejaré que esto se repita. Clara murmuró. Estoy bien. Pero solo 10 minutos después, ocurrió algo que dejó a todos sin aliento. Durante la clase de arte, mientras los niños pintaban máscaras de papel, Clara sacó sus tijeras del estuche. Intentó recortar un borde, pero de pronto, la hoja se deslizó y le cortó el dedo anular de la mano izquierda. La sangre brotó, tiñendo de rojo intenso el papel. Clara, gritó Marta, pero una vez más, Clara no emitió sonido. Solo temblaba,
retiraba la mano y la cubría con la otra, como si fuera un acto reflejo. Toda la clase se alteró. Una niña gritó, ¡sangre! ¡Sangre! Miguel corrió hasta allí. ¿Qué pasó? Marta. Llama a Lucía. Clara se volvió a herir. Pocos minutos después, apareció Lucía Cordero junto con un médico joven, el doctor Pedro Molina, de turno en el puesto médico escolar. Pedro se puso guantes y observó el dedo sangrante. Hay que desinfectar y examinar bien. La llevaré a la enfermería. ¿Puede venir la maestra Marta? Preguntó Clara de pronto, con ojos suplicantes. Claro que sí, respondió Marta de inmediato. La enfermería estaba cerca. Cuando Pedro apoyó la mano de Clara sobre la bandeja de acero inoxidable, frunció el ceño. Maestra Marta, mire bien esto. Marta se acercó. Bajo la luz blanca, el dedo de Clara no solo sangraba, sino que estaba inflamado de forma anormal. Pedro retiró con pinzas un trozo de piel y brotó una mezcla de pus amarillento y sangre. Pedro dijo lentamente, aquí hay fragmentos. Parecen de plástico duro o vidrio muy fino. Con las pinzas extrajo un pedacito brillante, de menos de 2 milímetros. Clara cerró fuertemente los ojos. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Clara, ¿te duele?, preguntó Pedro en voz baja. Clara negó con la cabeza. Estoy bien. Pedro suspiró. Señorita, esto no es normal. La infección no es reciente. Es muy probable que esos objetos hayan estado bajo sus uñas desde hace tiempo. Marta tembló levemente. ¿Podrías redactarme un informe? Necesito presentarlo al director. Por supuesto. También notificaré al Hospital Central si la situación no mejora. Pedro hablaba mientras volvía a vendar la herida. Su mirada hacia la maestra parecía querer decir algo más. De regreso a la oficina, Marta expuso los hechos ante el director Enrique Delgado, la enfermera Lucía y el profesor Miguel. Clara no reacciona al dolor. Cada vez que se lastima, tiembla, se cubre la mano como si temiera que alguien descubriera algo. El director suspiró. Tenemos que llamar a su madre. De inmediato. Isabel fue contactada por teléfono y llegó a la escuela media hora después, entrando a la oficina como un viento helado. ¿Otra vez Clara? ¿Ahora qué le pasó? Marta intentó mantener la calma. Señora Isabel, su hija está herida de manera bastante seria. Y el médico sospecha que hay cuerpos extraños alojados desde hace tiempo bajo sus uñas. Isabel cruzó los brazos y soltó una risa sarcástica. Por favor, ¿acaso creen que escondo cuchillos en casa para torturarla? Clara tiene una manía desde pequeña. Se muerde las uñas y mete cosas debajo. Tiene ansiedad. No es nada nuevo. Pero Clara no muestra ninguna reacción al dolor. Al contrario, esconde sus heridas. No es un comportamiento típico en un niño, dijo Marta. Lucía añadió. Hemos encontrado pus, múltiples capas de infección. No puede ser solo por morderse las uñas. Isabel respondió con una sonrisa cínica. ¿Y ustedes son médicos ahora? No, pero el doctor Molina sí lo es, dijo Marta con firmeza. Él ya redactó un informe preliminar y enviará el expediente. Enrique intervino. Señora Isabel, solo queremos lo mejor para Clara. Si usted está de acuerdo, debería ser trasladada al Hospital Infantil de Zaragoza para una revisión completa. Isabel desvió la mirada, su voz cortante. Tengo que ir a trabajar. Hagan lo que quieran, pero no vuelvan a llamarme en medio de mi turno. Luego se puso de pie abruptamente, haciendo una seña a Clara para que la siguiera. Marta se adelantó y la detuvo. Lo siento, pero hoy Clara debe quedarse unas horas más. El médico necesita monitorearla. Isabel entrecerró los ojos. ¿Están tratando de quitarme a mi hija? Estamos siguiendo el protocolo cuando hay un posible riesgo para la salud de un alumno, respondió Enrique con claridad. Isabel apretó la mandíbula, pero no dijo más. Al salir, tiró con fuerza del brazo de Clara. Y en ese momento, Marta lo vio. Los ojos de Clara una vez más reflejaban un miedo absoluto, como si supiera que sería castigada simplemente por haberse herido. Marta se volvió hacia Lucía.
No puedo soportar que esa niña sufra ni una vez más. Tenemos que hacer algo. Ahora. Lucía asintió con gravedad. Haré un informe al Departamento de Salud del distrito. Tú repórtalo a la dirección educativa. Y, será mejor prepararse para contactar a Protección Infantil. Miguel entró desde el pasillo, extendiendo la mano. Cuenten conmigo, pase lo que pase. Esa misma tarde, Pedro Molina llamó al Hospital de Zaragoza. Hospital Infantil de la ciudad. Soy el doctor Pedro Molina, de la Unidad Médica Escolar San Miguel. Necesito derivar un caso con posibles signos de abuso prolongado. Paciente, Clara Suárez, 7 años. Una ambulancia blanca pequeña se estacionó frente al portón de la escuela San Miguel, llamando la atención de alumnos y padres. Dentro del vehículo, Clara estaba encogida, mirando fijamente por la ventana sin decir una palabra. A su lado, iban la maestra Marta y la enfermera Lucía, cada una sosteniendo una de las pequeñas manos vendadas de Clara. Ambas intentaban consolarla con suaves apretones, pero nada parecía disipar el temor silencioso que crecía en el corazón de la niña. En el Hospital Infantil de Zaragoza, el pediatra Luis Ramírez, con más de 20 años de experiencia, recibió el informe de Pedro Molina. Estaba por terminar su turno cuando la información sobre una niña de 7 años con objetos bajo las uñas lo hizo detenerse en seco. Llamen a Inés Morales para que me asista. Y preparen el consultorio número 4. Este caso, no es normal, ordenó. Inés, médica residente de segundo año, llegó minutos después con la carpeta clínica en mano. Saludó con una inclinación de cabeza. Doctor, la niña está siendo ingresada. El personal informó que presenta múltiples heridas en los dedos, pus, y reacciones anómalas al contacto. Debemos ser lo más delicados posible, respondió Ramírez, con la mirada cargada de la seriedad de los casos difíciles. Clara fue llevada al consultorio. Marta y Lucía esperaban afuera, inquietas. Dentro, Ramírez se agachó para estar a la altura de los ojos de Clara. Hola, pequeña. Soy Luis. Hoy solo quiero ver tu manita un poco. No te va a doler, te lo prometo. Clara lo miró fijamente, sin responder. Ramírez extendió la mano, sin tocarla. Cuando tú estés lista, ¿me dejas ver tu manita? Clara dudó. Luego, muy lentamente, sacó la mano izquierda de su bata, revelando el vendaje fino. Ramírez e Inés intercambiaron miradas. La pequeña mano estaba hinchada y enrojecida desde los nudillos hasta la base de las uñas. Ramírez comenzó a retirar el vendaje, pegado por la sangre seca. Cuando la herida quedó expuesta, Inés contuvo el aliento. Doctor, hay algo bajo la uña. Brilla, susurró. Tráeme la lupa, ordenó Ramírez. Con la lupa puesta, utilizó una pinza ultra fina para levantar la lámina de la uña. Clara se estremeció, pero no lloró. Solo temblaba. Tranquila, ya casi termino. Un fragmento de vidrio, de unos 2 milímetros, fue extraído de la piel. La sangre volvió a brotar. Llamen al quirófano menor. Hay que limpiar todo esto con cuidado. Y, bajó la voz, preparen el informe para trabajo social. Esto es indicio de violencia sistemática. Inés asintió, sintiendo un nudo en el pecho. En menos de 3 horas, Clara fue llevada al quirófano menor, donde se le aplicó anestesia local para limpiar a fondo sus uñas. Ramírez, Inés y el anestesista Javier Ruiz realizaron el procedimiento. Uno por uno, pequeños fragmentos plástico duro, vidrio, incluso láminas delgadas de metal, fueron extraídos de 8 dedos. En total, 12 piezas. Ramírez observó los fragmentos sobre la bandeja de acero. Esto no puede ser un accidente. Ningún niño se lastima así en ambas manos por accidente. Esto fue intencional. Inés murmuró entre dientes. Y la niña no lloró. No entiendo cómo pudo soportar tanto dolor en silencio. Porque ya está acostumbrada, dijo Ramírez, con voz ronca. Necesitamos al equipo psicológico de inmediato. Cuando Clara despertó de la sedación leve, estaba sentada en silencio sobre la cama. Sus manos vendadas descansaban sobre 2 almohadillas suaves.
Inés se acercó y dejó un vaso de jugo de naranja sobre la mesa. ¿Quieres tomar un poquito, Clara? Clara negó con la cabeza. Me llamo Inés. No soy la doctora, qué lástima. Solo vengo a sentarme contigo un rato. Clara la miró. Por un instante, Inés vio la alerta en sus ojos, como la de un animalito obligado a mantenerse siempre en guardia. Sacó una hoja de papel y unos crayones de su bolsillo. Si no quieres hablar, podemos dibujar. ¿Te gusta dibujar? Clara tomó un crayón verde y comenzó a dibujar lentamente. Apareció una mano, pero en lugar de dedos normales, había espinas pequeñas como agujas, sangrando. Inés observó el dibujo y preguntó suavemente, ¿alguien te ha hecho daño en las manos? Clara no respondió. Ramírez entró, caminando con cuidado. Clara, voy a hacerte una pregunta. Si no quieres responder con palabras, solo asiente o niega con la cabeza. ¿Alguien te hizo esto? Clara miró al techo, y negó lentamente con la cabeza. Ramírez e Inés intercambiaron miradas. Sabían que aquello ya estaba tatuado en su memoria como una cicatriz emocional. Poco después, Marta fue llamada al despacho del doctor Ramírez. Hemos extraído 12 fragmentos extraños, la mayoría de vidrio. Algunas heridas ya tenían infecciones severas, y Clara mostró reacciones de evasión claras ante el contacto. Marta se quedó helada. Señorita Marta, necesitamos un informe detallado de lo ocurrido en la escuela, especialmente sobre su comportamiento. Sí, lo haré enseguida. Yo sospechaba desde hace tiempo, pero su voz se quebró. Ramírez habló con tono firme. Vamos a remitir este caso a trabajo social. Debe investigarse de inmediato. Inés entró en ese momento. Doctor Ramírez, Clara quiere ver a la maestra Marta un momento. Marta entró a la habitación, donde Clara estaba sentada con la espalda apoyada en las almohadas, sus manos vendadas reposando en el regazo. Hola, señorita Marta, murmuró Clara, mirando hacia otro lado. Aquí estoy, mi amor. Siempre estaré si me necesitas, dijo Marta, sentándose junto a ella sin tocarla. Clara, si quieres contar algo, puedes asentir, o parpadear, como tú te sientas segura. Clara la miró directo a los ojos. Estaban enrojecidos, pero por primera vez había un leve destello de claridad. No quiero que nadie vea mis manos. Son feas. No, Clara, susurró Marta. Eres muy valiente. Tus manos son hermosas, porque han resistido tanto, y siguen siendo fuertes. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Clara. Por primera vez, no retiró la mano cuando Marta la posó suavemente sobre la gasa blanca. Esa noche, el informe médico y las imágenes de los cuerpos extraños fueron enviados directamente a la Agencia de Protección Infantil de la región de Zaragoza. En la oficina del tercer piso del Hospital Infantil de Zaragoza, el doctor Luis Ramírez dejó el expediente sobre el escritorio, fijando la vista en una línea resaltada en negrita. Lesiones múltiples en tejidos blandos, infección aguda, se hallaron 12 cuerpos extraños incrustados en los tejidos subungueales, sospecha de maltrato. Tenemos que avisar de inmediato a trabajo social, dijo, dirigiéndose a Inés, que estaba de pie junto a la ventana. Ya los llamé, esta mañana enviarán a alguien. Se llama Alejandro Ortega, está a cargo de los casos de abuso infantil, respondió ella. Ramírez asintió con un suspiro. Aún no puedo entenderlo. ¿Cómo puede una niña de solo 7 años soportar todo esto durante tanto tiempo sin decir una palabra? Inés murmuró, porque nadie escuchó. Al mismo tiempo, en la recepción del hospital, Isabel entró con paso firme. Alta, delgada, con un abrigo oscuro, miraba a su alrededor como quien busca enemigos. Cuando la recepcionista le preguntó a quién venía a ver, Isabel contestó con brusquedad. Soy la madre de Clara Suárez. Me dijeron que viniera. Alejandro Ortega ya la esperaba en la sala de admisión contigua, al lado de una pizarra blanca que decía, Oficina de Apoyo Familiar, Ministerio de Bienestar Social. Isabel entró sin saludar. ¿Y ahora qué me van a echar en cara? Alejandro se levantó y le estrechó la mano con suavidad.
Buenos días, señora Isabel. Soy Alejandro. Solo estoy aquí para entender mejor la situación y asegurarme de que Clara esté a salvo. Mi hija no necesita que nadie la proteja. La he criado sola durante 7 años. Por eso valoramos mucho su esfuerzo. Pero en este momento, Clara se encuentra en un estado de daño físico y emocional, y necesita atención especial. Isabel cruzó los brazos y soltó una risa sarcástica. Es solo una niña débil. Se muerde las uñas hasta sangrar, ¿y ahora me echan la culpa? ¿Ustedes tienen hijos? ¿Saben lo que es criarlos sola? Alejandro mantuvo el tono sereno. Entiendo la presión que ha vivido. Pero según los expedientes médicos, Clara ya ha sido hospitalizada 2 veces por infecciones en las manos. En ambas ocasiones usted reportó que fue por una caída. ¿Realmente fue así? Sí, respondió Isabel rápidamente. Los niños se caen todo el tiempo. ¿O ahora resulta que la están torturando? Alejandro deslizó una hoja sobre la mesa. Estas son imágenes de la última cirugía menor. Se encontraron 12 fragmentos de vidrio y plástico duro, algunos incrustados profundamente bajo las uñas. No pudieron llegar ahí por accidente. Isabel guardó silencio. Sus manos se aferraron con fuerza a los brazos de la silla. Alejandro continuó, con voz pausada. También tenemos reportes de la maestra Marta. Ella intentó en varias ocasiones comunicarse con usted para hablar sobre el comportamiento de Clara. Pero usted evitó todos los encuentros. Yo trabajo, no tengo tiempo para chismes con profesores, espetó Isabel. ¿Podría hablarme del padre de Clara? Cambió de tema Alejandro. Isabel dudó un instante. No hay padre. Se fue cuando yo estaba embarazada. No sé si está vivo o muerto. ¿Y actualmente vive alguien más con usted y Clara? Un breve silencio. Isabel lanzó una mirada rápida a Alejandro. Sí, un amigo. No tiene nada que ver. Alejandro anotó, convive con persona no familiar directa. Luego la miró con seriedad. Voy a preguntarlo claramente. ¿Alguna vez vio a alguien hacerle daño a Clara? ¿O ha sospechado que alguien podría estar haciéndolo? No contestó Isabel sin dudar. La niña, solo es muy sensible. ¿Y cómo explica que no permita que nadie le toque las manos, o que tiemble cada vez que alguien se le acerca? Isabel apretó el asa de su bolso. Clara no tolera a los extraños. Siempre ha sido así. Alejandro suavizó la voz. Señora Isabel, esto no es un juicio. Estoy aquí para ayudar, pero si usted sigue negándose a colaborar, nos veremos obligados a considerar llevar a Clara a un centro especializado, y su custodia será limitada temporalmente. Isabel soltó una carcajada amarga. ¿Ahora resulta que soy una mala madre? ¿Cuántas mujeres trabajan limpiando casas sin que nadie les pregunte nada? Yo limpio inodoros todos los días para mantenerla, y ahora que se lastima, todo el mundo se me viene encima. Alejandro la observó en silencio unos segundos, luego dijo: ¿Sabía usted que, en este hospital, Clara dibujó una mano sangrando, con espinas saliendo de las uñas? Y cuando le preguntaron, ¿quién te hizo daño?, negó con la cabeza. Con lágrimas en los ojos. Isabel se quedó paralizada. Su mirada titubeó por un instante, pero solo un instante. Ya les dije, esa niña se inventa cosas. Es muy fantasiosa, los tiene a todos engañados. Alejandro se puso de pie, con voz firme. Señora Isabel, a partir de este momento, por orden del hospital y de la Agencia de Protección Infantil, Clara no regresará a casa mientras la investigación siga abierta. Todo contacto con ella será supervisado. Isabel estalló. No tienen derecho. Es mi hija. Tenemos todo el derecho, según las leyes de España, de proteger a cualquier menor en riesgo, respondió Alejandro sin levantar la voz. La puerta se abrió. Una enfermera entró para escoltar a Isabel fuera del cuarto. Al retirarse, la mujer giró la cabeza y miró a Alejandro con odio, pero también con un miedo difícil de disimular. Esa noche, en la sala de descanso del personal, Marta y Lucía compartían una taza de té. ¿Qué opinas de esa madre?, preguntó Lucía, pensativa. No lo sé, dijo Marta. Sus ojos están vacíos.
No hay verdadera rabia ni tristeza. Es como si viviera sin sentir. Quizás ella también fue víctima, susurró Lucía. Pero eso nunca justifica convertir a tu hija en la siguiente. Mientras tanto, el doctor Ramírez redactaba la última línea del informe destinado a trabajo social. El título en negrita decía: Solicitud de investigación urgente. Sospecha de maltrato infantil, Clara Suárez, 7 años. Se quedó unos minutos en silencio antes de encender la impresora. Desde el fondo del pasillo, Alejandro apareció con una carpeta nueva y la colocó sobre el escritorio de Ramírez. Tal vez me equivoque, doctor, dijo con voz baja, pero creo que hay alguien más. Alguien detrás de todo esto. No es solo la madre. A la mañana siguiente, Alejandro Ortega llegó a la escuela primaria San Miguel, acompañado del comisario Diego Cárdenas, responsable de los casos infantiles en la región. Marta estaba recibiendo a los alumnos cuando los vio entrar. Ambos tenían el rostro serio. Señorita Marta, soy Diego Cárdenas, dijo el hombre, de unos 40 años, complexión firme, estrechándole la mano. Necesito que nos ayude con información sobre el entorno de Clara. Estoy a su disposición. Solo espero que todo esto se aclare pronto. Alejandro abrió su cuaderno y dijo: ya se decidió separar a Clara de su madre. Será trasladada temporalmente a un centro provincial de protección. Pero hay indicios de que hay otra persona involucrada. Diego asintió. Contacté a la junta vecinal del barrio donde vivían. Alguien nos mencionó un nombre. Damián. Vive con Isabel. ¿Damián? Frunció el ceño Marta. Nunca me habló de ese hombre. No es raro, intervino Alejandro. Ha evitado hablar de cualquier aspecto de su vida privada. Diego abrió una carpeta. Damián Pérez, 39 años. Mecánico de motos en un taller pequeño, a 5 cuadras de la casa. Antecedentes por violencia doméstica contra una exnovia en 2016. Nada grave, pero relevante. Marta apretó los puños. Ahora que lo mencionan, una vez vi a un hombre con barba, lleno de grasa de motor, esperando a Clara. Pero ella nunca lo llamó papá, solo lo miró de reojo y se subió rápido al auto. Diego tomó nota. Vamos a visitar el vecindario. ¿Sabe de alguien más que viva cerca? Sí, la señora Mariela, una mujer mayor que vive justo enfrente. Suele hablar con los niños por la mañana. Menos de una hora después, Diego y Alejandro llegaron al apartamento de planta baja en el viejo complejo donde vivían Isabel y Clara. La señora Mariela los recibió con una expresión cautelosa. ¿Son policías?, preguntó, apoyada en su bastón frente a la puerta. Sí, soy Diego. Él es el señor Alejandro, de Trabajo Social. Necesitamos preguntarle sobre el hombre que vivía con Clara y su madre. ¿Damián?, repitió la anciana, frunciendo el ceño. Ese tipo me dio mala espina desde la primera vez que lo vi. ¿Podría contarnos con más detalle?, preguntó Diego. Ese tipo nunca saluda a nadie. Siempre está de mal humor, grita, insulta. Muchas noches escuché a Clara llorar. Una vez, pasadas las 11, se oían golpes, muebles arrastrándose, cosas cayéndose, respondió la señora Mariela. ¿Ha visto alguna vez a Damián interactuar directamente con Clara?, preguntó Alejandro. Sí, claro. Una vez se le cayó una cajita de leche en el pasillo y se puso a llorar. Ese Damián salió, sin decir palabra, y la arrastró de un tirón como si fuera una bolsa de basura. La cara de la niña estaba blanca como papel. Diego tomó nota con detalle. ¿Sabe cómo reaccionaba Isabel cuando ese hombre trataba así a su hija? ¿Isabel? Mariela se encogió de hombros. Era como su sombra. Todo lo que él decía, ella lo hacía. Esa chiquita cada vez salía menos. Antes bajaba a jugar con los otros niños, pero desde hace meses, nada. Alejandro asintió con gratitud, luego miró a Diego. Tenemos que confirmar el lugar de trabajo de Damián. El taller mecánico llamado Taller El Toro quedaba a las afueras del pueblo. Tenía techo de zinc oxidado y se oye el sonido de motores desde lejos. Diego y Alejandro entraron.
Un hombre estaba agachado bajo un vehículo, vestido con un overol manchado de grasa. ¿Damián Pérez?, llamó Diego en voz alta. El hombre levantó la cabeza, entrecerró los ojos y respondió con tono áspero. ¿Quién pregunta? Soy el comisario Diego Cárdenas. Este es el señor Ortega, del Departamento de Trabajo Social. Queremos hacerle unas preguntas sobre Clara Suárez, la hija de Isabel. El hombre se levantó, se limpió las manos con un trapo sucio y se acercó con mirada desafiante. No es mi hija. ¿Qué pasa con ella? Alejandro tomó la palabra. Clara está hospitalizada por heridas graves en sus manos. Tenemos razones para creer que usted ha tenido contacto frecuente con la niña. ¿Y qué?, respondió Damián con desdén. Vivo en la misma casa, pero nunca la toqué. Diego insistió. Hay testigos que lo vieron arrastrarla del pasillo, gritarle, romper objetos. La niña presenta señales de haber vivido bajo control y amenazas constantes. Damián soltó una carcajada irónica. ¿Van a creerle a una vieja chismosa? Yo educo a los niños a mi manera. Si hacen algo mal, hay que corregirlos, punto. ¿Y su forma de corregirlos es hacer que se metan vidrio en las manos?, dijo Diego con frialdad. El rostro de Damián se endureció. No sé de qué demonios están hablando. Estoy ocupado. ¿Terminaron ya? Alejandro se adelantó. Damián, si no coopera, le entregaremos una citación formal. Clara ya mencionó su nombre en una sesión de terapia. El nombre de Clara pareció afectarlo por un instante. Luego explotó. Esa mocosa miente. Está loca. Diego retrocedió un paso, sin quitarle la vista de encima. Vamos a revisar las cámaras del edificio. Si encontramos evidencia de agresión, será procesado por maltrato infantil. Damián señaló con el dedo a Alejandro. ¿Y por qué no van tras esa loca de Isabel? Ella me dejaba hacerme cargo de todo en esa casa, y ahora me echan el muerto. Alejandro se acercó, con la mirada afilada. Y por dejarlo hacer lo que quiso, también será procesada. Diego le entregó un sobre. Esta es una citación. Mañana tiene que presentarse en la comisaría del pueblo. Si no, iremos a buscarlo. Al salir del taller, Alejandro murmuró. ¿Viste sus ojos cuando escuchó el nombre de Clara? Sí, no era miedo, era rabia. Rabia porque se atrevió a hablar. Esa misma tarde, Diego ordenó al equipo de investigación revisar las cámaras del edificio. En una grabación de 2 semanas atrás, se veía claramente a Damián arrastrando a Clara desde una moto hasta la casa, jalándola con tanta fuerza que casi se cayó. La niña lloraba a gritos, pero él no se detenía. Isabel iba detrás, con la cabeza baja, sin decir una sola palabra. Alejandro, al ver esa escena, apretó los puños. Ya basta, necesitamos una orden de arresto. En el Centro de Atención Infantil Temporal de Zaragoza, Clara fue trasladada a una sala de terapia especializada, paredes color azul claro, luz natural abundante, un ambiente sereno, aislado del resto del mundo. En un rincón, la psicóloga Beltrán preparaba láminas de colores, figuras de madera y un caballete. Era conocida por su paciencia y por haber trabajado con muchos niños sobrevivientes de traumas severos. Ese día sería su primera sesión con Clara. Hola, Clara, dijo Beltrán, sentándose sobre una alfombra frente a la niña, que estaba acurrucada en una esquina. Hoy el día está precioso, ¿verdad? Clara asintió levemente, con la mirada fugaz hacia la ventana, luego bajó la cabeza. Sus manos seguían vendadas con cuidado. Te traje unos juguetes. Beltrán le mostró un conejito de felpa con vestido lila. Se llama Lila, pero aún no tiene casa. Quizás podrías dibujarle una. Clara permaneció en silencio. Beltrán no insistió. Se sentó a su lado, abrió la caja de crayones, dibujó una casita con techo rojo, y luego dejó el lápiz a un lado. ¿Sabes? Aquí a todos les gustan las historias. Cada vez que llega un niño nuevo, les hago la misma pregunta. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Los labios de Clara se movieron apenas, que no duela. Beltrán la miró con suavidad. ¿Quién te hizo daño, Clara? El silencio llenó la sala. Clara no se movió.
Pasado un momento, tomó un crayón rojo y dibujó una mano. Pero en lugar de dedos normales, los extremos eran espinas que atravesaban la palma. Beltrán asintió, con voz serena. ¿De quién es esta mano, amor? Clara susurró, apenas audible. Es la mía. ¿Por qué tiene espinas? Clara tragó saliva, mirando al suelo, porque me porté mal. Tengo que recordarlo. Beltrán contuvo el aliento. ¿Quién te dijo que debías recordarlo? Clara no respondió, solo se hundió más en la esquina. Beltrán comprendió que no podía forzar más ese día. Pero volvió al día siguiente. Y al siguiente. En la cuarta sesión, cuando Clara ya podía usar tijeras sin temblar, Beltrán intentó nuevamente. Clara, el otro día dijiste que si hacías algo mal, debías recordarlo. ¿Quién te enseñó eso? Clara se detuvo un momento, luego tomó una imagen que Beltrán había preparado. Era la foto de un hombre sosteniendo un destornillador. Clara negó con la cabeza. No es él, pero se parece. ¿Cómo se llama esa persona? Damián. Beltrán tomó nota y continuó. ¿Qué te decía que hicieras cuando te portabas mal o tenías miedo? Clara apretó los puños, que tenía que castigarme. ¿Cómo te castigaba? Me daba cositas pequeñas. Y yo tenía que meterlas. ¿Qué tipo de cositas, amor? ¿Vidrio o plástico, si no lo hacía? Él iba a pegarle a mamá. El corazón de Beltrán se detuvo por un segundo. ¿Tú sabías que le pegaba a tu mamá? Clara asintió. ¿Y ella no lo detenía? Clara negó con la cabeza. Ella decía que no era lo bastante fuerte. Que si se oponía, él se iría, y ella tenía miedo. Beltrán se quitó los lentes, limpiándose las lágrimas en silencio. Luego escribió en el informe. La niña confirma haber sido forzada a autolesionarse bajo amenaza. El adulto conviviente tenía conocimiento, pero no intervino. Esa tarde, Beltrán se reunió con el doctor Ramírez y Alejandro Ortega para dar un informe urgente. Tenemos testimonio directo de la víctima. Clara identificó claramente a Damián, pero le costó hablar porque él le dijo que si lo hacía, le haría daño a su madre. Alejandro preguntó. Entonces, Isabel sabía, y calló. Beltrán asintió, los ojos encendidos. No sé si fue ignorancia o complicidad. Pero no hizo nada. Ramírez golpeó suavemente la mesa. 30 años en esta profesión y nunca vi a una niña soportar tanto sin odiar. Solo tiene miedo, como si la culpa fuera de ella. Alejandro sacó su teléfono. Voy a contactar al comisario Diego. Es hora de formalizar cargos. Esa misma noche, el comisario Diego Cárdenas llegó con una orden de arresto. Necesito tomar declaración de Clara, con la presencia de la terapeuta. ¿Es posible? Beltrán respondió. Solo si ella quiere. En una sala iluminada suavemente, Diego se sentó junto a Clara y Beltrán. Soy Diego, amigo de la señorita Beltrán. Solo quiero que me cuentes algunas cosas para ayudarte a no tener miedo. Clara miró a Beltrán y asintió. ¿Recuerdas la primera vez que Damián te hizo meter algo bajo tus uñas? Sí, fue cuando tiré un tazón de arroz. ¿Qué te dijo él? Clara murmuró, que si no lo recordaba, volvería a fallar. Me dio un frasquito, con cosas puntiagudas, y me dijo que lo metiera en mis dedos. ¿Lo hiciste? Sí, porque mamá estaba allí, y no dijo nada. Clara rompió en llanto. Beltrán la abrazó, acariciándole la espalda. Muy bien, lo hiciste muy bien. Eres muy valiente. Diego asintió. Con esto basta. Es una declaración perfecta. A la mañana siguiente, Clara fue llevada a un último chequeo médico para complementar el informe forense. Todos los daños, fragmentos, tejido inflamado, infecciones fueron documentados minuciosamente. Alejandro, con la carpeta del expediente en la mano, se volvió hacia el doctor Ramírez. ¿Sabes? Cuando Clara me contó que tenía que hacerse daño para que no golpearan a su madre. Quise golpear la mesa de la rabia. Ramírez apretó con fuerza la correa de su maletín. La rabia no basta, es hora de que hable la ley.
La llovizna caía sobre el techo de la comisaría del pueblo de Zaragoza. El comisario Diego Cárdenas y la subcomisaria Marta Luján estaban frente a la pantalla de una computadora, revisando el último video de las cámaras de seguridad. En la grabación, Damián bajaba de su moto, agarraba con fuerza la muñeca de Clara y la arrastraba por un pasillo oscuro. «Detén aquí», dijo Diego. Marta presionó pausa. La imagen se congeló justo en el momento en que Clara giraba la cabeza hacia atrás. Su mirada parecía congelada entre el miedo y la desesperación. «¿Ves su mano?», susurró Marta. «La está levantando como para cubrirse la cara, como un reflejo. Por miedo a un golpe». Diego asintió y apretó el puño. «La orden de arresto fue aprobada esta mañana. Actuaremos esta misma tarde, antes de que tenga la oportunidad de abandonar el pueblo». A las 5 de la tarde, en el taller mecánico El Toro, solo quedaban unos pocos autos bajo el techo de zinc. Damián estaba guardando sus herramientas cuando la puerta se abrió de golpe. 3 policías entraron, liderados por Diego, con Marta justo detrás. «Damián Pérez», gritó Diego con voz firme. «Está arrestado por cargos de maltrato a menor de edad, causar daño físico grave y coacción psicológica». Damián se quedó paralizado, con una llave inglesa apretada en la mano. «¿Qué pruebas tienen?». «El testimonio de la víctima, pruebas físicas, grabaciones en video y un informe médico», respondió Marta con claridad. «Tenemos todo lo necesario para llevarlo ante la justicia». El hombre dio un paso atrás, sus ojos buscaban una vía de escape. «No seas idiota», dijo Diego. «Cualquier acto de resistencia solo empeorará tu situación». Pero Damián no soltó la herramienta. «Yo no hice nada. Fue ella. Esa bastarda se lo inventó todo». «Suelte eso», ordenó Marta con tono severo, con la mano ya en el cinturón, cerca de su arma. Otro oficial rodeó a Damián por la espalda. Finalmente, él tiró la llave inglesa al suelo y levantó las manos. Las esposas se cerraron con un clic sobre sus muñecas. «Maldita sea, ¿creen que me atraparían tan fácil?». «No lo creemos», replicó Diego. «Lo sabíamos». En la sala de interrogatorios, Damián estaba sentado, las muñecas esposadas frente a él. Alejandro Ortega estaba presente junto al comisario y un abogado del tribunal. «¿Tiene algo que declarar antes de que presentemos el caso al juez?», preguntó Marta. «Nada, no he hecho nada malo», respondió Damián con una sonrisa sarcástica. «Esa niña se lo imaginó. Isabel lo sabe bien. ¿Por qué no arrestan a ella?». Alejandro colocó una fotografía sobre la mesa. Era una imagen de la mano de Clara, con cicatrices abultadas alrededor de las uñas. «Esa niña vivió con miedo a usted durante 2 años. Era capaz de lastimarse a sí misma para que usted no golpeara a su madre. ¿Y ahora tiene el descaro de decir que no hizo nada malo?». Damián miró la foto fugazmente y luego apartó la vista. «La obligó a introducirse vidrios en la mano, ¿verdad?», preguntó Diego. «No hay pruebas», murmuró Damián. «Ella lo describió todo con detalle. Cada vez que temblaba de miedo, usted sacaba un frasco con fragmentos afilados y le ordenaba metérselos en la mano, para que recordara. Eso es maltrato sistemático». Y su madre, aunque lo sabía, guardó silencio. Damián golpeó la mesa. «Yo no obligué a nadie. Si me obedecían, era porque querían. Solo quería educarlas». Alejandro quedó en silencio ante esa justificación insensible. Habló en voz baja. «Educar a través del miedo no es educación. Es tortura». Diego se volvió hacia el agente que tomaba nota. «Anote. El acusado niega los hechos, pero no presenta pruebas que los contradigan. Su testimonio será contrastado con los peritajes, el relato de la víctima y las grabaciones». Mientras tanto, en el centro de acogida infantil, Clara estaba sentada en una silla blanca, con las manos aún vendadas, pero por primera vez coloreaba con la mano derecha. Beltrán entró y sonrió. «¿Qué dibujas, Clara?». «Una casa, con la puerta abierta». Beltrán se detuvo. «¿La puerta abierta?». Clara asintió. «Ya no estoy encerrada». Beltrán se sentó a su lado y le puso la mano sobre el hombro.
¿Sabes? El comisario Diego ya arrestó a Damián. Él no podrá acercarse más a ti. Clara alzó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? De verdad. Y pronto habrá una audiencia. Si quieres, puedes enviar una carta al tribunal. Contar tu historia a tu manera. Clara bajó la mirada y dibujó a una persona frente a la casa. Llevaba una bata blanca y sostenía la mano de una niña pequeña. Ella es la doctora Ramírez, susurró. Beltrán sonrió, incapaz de contener las lágrimas. El día de la primera audiencia, una multitud de periodistas se reunió frente al tribunal provincial. En las bancas del público estaban la maestra Marta, la enfermera Lucía y la doctora Ramírez. Alejandro Ortega y Beltrán estaban allí como testigos de apoyo. El juez leyó la acusación durante casi 10 minutos. Los cargos contra Damián incluían maltrato infantil, daño físico grave, amenaza psicológica y coacción para la autolesión. El abogado defensor intentó argumentar. Mi cliente no enfrenta pruebas directas. Clara es la única testigo. Solicitamos la anulación de su testimonio por ser menor de edad y no tener plena capacidad de discernimiento. Ramírez se levantó. Con permiso, pero soy la médica principal del caso. Tengo 30 años de experiencia. Y afirmo, nadie se introduce 12 fragmentos de vidrio en 8 dedos sin órdenes ni presión externa. El público rompió en aplausos. Beltrán también se levantó. Soy terapeuta. Escuché a Clara contar cada recuerdo, cada temblor, cada mirada hacia su madre esperando ser rescatada. Y nunca fue rescatada. Durante 2 años enteros. El juez asintió. Estudiaremos cuidadosamente todas las pruebas. Pero, por ahora, se ordena la detención preventiva de Damián Pérez durante el proceso. Sin derecho a libertad condicional. El sonido de las esposas se escuchó de nuevo. Esta vez, Damián no dijo una palabra. Se dio la vuelta en silencio, con la mirada perdida, como si ya no le quedara nada. Esa noche, Diego Cárdenas se quedó de pie frente a la comisaría, mirando el cielo estrellado. Por fin, dijo. Alejandro asintió. Pero falta Isabel. Mañana. Su audiencia es la segunda. Los cargos: omisión de denuncia de maltrato y facilitar la situación que permitió el daño. La subcomisaria Marta Luján se acercó con una carpeta. Y también hay una solicitud de Clara. Quiere enviar una carta manuscrita al tribunal. ¿Ya la mandó?, preguntó Alejandro. Sí, respondió Marta con una sonrisa. Es una carta corta. Solo tiene 8 palabras. Hice mi mayor esfuerzo. Pero todavía duele. En el pasillo tranquilo del centro de acogida de Zaragoza, la luz de la mañana entraba por los ventanales y se extendía sobre el suelo blanco. Clara entró lentamente a la sala de terapia, por primera vez sin la compañía de la maestra Marta ni de la doctora Ramírez. Sus pequeñas manos ya no estaban vendadas, aunque las cicatrices aún se notaban. La terapeuta Beltrán la esperaba frente a una pequeña mesa de madera. Sobre ella, había un cuaderno azul y una caja de crayones. Hola, Clara, ¿lista para empezar hoy?, preguntó Beltrán con su habitual voz suave. Clara asintió y se acercó. Se sentó en la silla, colocó la mano sobre el cuaderno, pero aún no lo abría. ¿Te gustaría escribir un diario? Beltrán se sentó enfrente. Nadie lo leerá si tú no quieres. Solo escribe lo que pienses. Clara dudó unos segundos y luego abrió la primera página. Tomó el crayón y escribió despacio, letra por letra. Hoy es un día soleado. La señorita Beltrán dice que soy una pequeña guerrera. Beltrán sonrió. ¿Sabes? Hay muchas pequeñas guerreras en el mundo. Pero no todas tienen tu valentía. Estoy muy orgullosa de ti. Clara levantó la vista, sus ojos brillaban un poco. ¿De verdad lo cree? Claro que sí. Has superado cosas que muchos no podrían. Esas palabras parecieron encender una chispa dentro de Clara. Por primera vez en semanas, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero verdadera. Esa tarde, en el patio del centro, Clara se mecía en un columpio, observando a los demás niños correr y jugar. Una niña de cabello castaño y gafas redondas se le acercó.
Hola, me llamo Sofía. ¿Y tú? Clara dudó. Yo me llamo Clara. Sofía sonrió y se sentó en el columpio junto a ella. ¿Eres nueva aquí? Clara asintió sin decir más. Pero sus ojos ya no evitaban el contacto. Sofía continuó. Aquí es muy divertido. Ayer hicimos un mural. ¿Te gusta dibujar? Clara sonrió levemente. Sí, me gusta dibujar. ¡Qué bien! Mañana dibuja con nosotros, ¿sí? Está bien. Solo una palabra, pero Sofía notó la alegría en la mirada de Clara. Desde ese día, Clara ya no se sentó sola en la esquina. Participó en las actividades, en los dibujos, en los talleres, y empezó a hacer amigos. 3 meses después, Clara se sentía mucho más segura. Beltrán hablaba con ella con frecuencia, ayudándola a comprender que no todos los errores terminaban en castigo. Un día, le preguntó, ¿recuerdas la última vez que te hiciste daño? Clara pensó un momento y negó con la cabeza. No recuerdo, creo que fue hace mucho. Beltrán sonrió. Entonces has avanzado mucho, ¿sabes? Todos estamos muy orgullosos de ti. Clara bajó la mirada y susurró. Gracias, señorita Beltrán. La historia de Clara inspiró a muchos trabajadores del centro. Un día, la doctora Ramírez encontró una carta pequeña, cuidadosamente dejada sobre su escritorio. Él abrió el sobre. Dentro había un dibujo. Era la imagen de una mano pequeña sostenida por una mano más grande, ambas con sonrisas en el rostro. En la esquina inferior, una línea escrita en letra infantil decía, «Gracias, doctor, por salvarme». Ramírez permaneció en silencio un momento, con el dibujo en la mano, los ojos ligeramente enrojecidos. Murmuró, «Clara, realmente eres una guerrera». Mientras Clara sanaba poco a poco, tanto física como emocionalmente, Isabel, su madre, comenzó a asistir a un programa de rehabilitación para madres en el centro social. Era un proceso riguroso y desafiante, que exigía a las participantes aprender a comprender a sus hijos, reconocer sus errores y cambiar su manera de pensar. Isabel no estaba muy entusiasmada al asistir a la primera clase. Se sentó en la última fila, con los brazos cruzados y una mirada poco amigable. La instructora del grupo, Rosa Fernández, una mujer de unos 50 años, de complexión pequeña, pero con una voz llena de energía, se colocó frente al grupo y comenzó con una pregunta. ¿Quién aquí cree que es una madre perfecta? El salón quedó en silencio. Rosa sonrió levemente. Bien, porque yo tampoco soy una madre perfecta. Pero todas podemos ser mejores madres. Isabel se removió en su asiento y miró a su alrededor. Las demás mujeres parecían serias, algunas tomaban apuntes. Hoy no vamos a hablar de lo que hicieron mal. Quiero saber, ¿quién de ustedes alguna vez se ha sentido impotente, sin saber qué hacer frente a una situación difícil con su hijo? Isabel bajó la mirada. La imagen de Clara llorando en un rincón de la casa, con las manos temblando, apareció en su mente. Por primera vez, levantó la mano y murmuró. Yo. Rosa la miró y asintió con ánimo. Muy bien, empezaremos desde esa sensación. En las clases siguientes, Isabel comenzó a cambiar. Aprendió a escuchar en lugar de imponer, a hablar en lugar de gritar. Una mañana, Rosa entregó una tarea. Escriban una carta a sus hijos. Digan qué les hubiera gustado hacer de otra manera, y qué esperan para el futuro. Isabel se quedó frente a la hoja en blanco durante mucho tiempo. No estaba acostumbrada a escribir, mucho menos a expresar sus sentimientos. Pero letra por letra, comenzó. Querida Clara, sé que he cometido muchos errores. Permití que te lastimaran cuando debía protegerte. Perdóname por no ser fuerte. Prometo cambiar, para que algún día podamos reír juntas de verdad. Espero que algún día puedas perdonarme. Cuando puso el punto final, Isabel se dio cuenta de que sus ojos estaban llenos de lágrimas desde hacía rato. Meses después, el juicio oficial contra Damián concluyó. Recibió la sentencia que merecía y ya no podría hacerle daño a Clara nunca más. Isabel, como testigo, entregó las pruebas finales y también asumió su responsabilidad.
Tu mamá habló mucho, le contó Beltrán a Clara en una sesión de terapia. Le pidió perdón delante del tribunal. Clara guardó silencio por un largo rato. Luego dijo suavemente, yo no odio a mamá. Solo quiero que ella ya no tenga miedo. 9 meses después, Isabel recibió una carta del centro de rehabilitación. Felicidades. Usted ha completado el programa de rehabilitación para madres. Enviaremos un informe positivo al tribunal para que se considere su derecho a visitar a su hija. El día en que se le permitió ver a Clara por primera vez, Isabel estaba tan nerviosa que no pudo dormir la noche anterior. Caminó por el largo pasillo que conducía a la sala de visitas supervisadas, donde un vidrio separaba a padres e hijos. Clara estaba del otro lado, pequeña, pero mucho más saludable que la última vez que Isabel la había visto. Hola, mamá, dijo Clara en voz baja, sin temblor en la voz. Clara. Isabel se quedó quieta, apretando las manos sobre sus piernas. Lo siento mucho. Lo sé, respondió Clara, y sonrió levemente. Puedes hacer lo que quieras, mamá, mientras ya no tengas miedo. En ese instante, Isabel sintió como si un gran nudo dentro de ella se deshiciera. Aunque el vidrio aún la separaba, se sentía más cerca de su hija que nunca. Unas semanas después, Clara recibió el permiso para salir del centro y volver a vivir con su madre. Pero todo era distinto ahora. Isabel pasaba más tiempo con su hija, le leía cuentos, dibujaban juntas, y ya no dejaba que el miedo gobernara su vida. Un día, Clara se sentó en su escritorio y dibujó la última ilustración de la pequeña colección que había preparado para regalar al doctor Ramírez. El dibujo mostraba una casita con la puerta abierta. Dentro, una madre tomaba la mano de su hija. En la esquina inferior, Clara escribió una pequeña frase: ya no tengo miedo. Esta historia resalta el papel del valor y el amor en la superación del dolor del pasado. Enseña que, aunque enfrentemos heridas profundas, es posible sanar y construir un futuro mejor si contamos con el apoyo de la comunidad, el arrepentimiento genuino de nuestros seres queridos y nuestra propia perseverancia. Al mismo tiempo, recuerda que la violencia y el silencio ante la injusticia nunca son la solución. Siempre se necesita acción, aunque sea pequeña, para proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.